Muy buenas a todos chicos, sean todos bienvenidos una vez más a este canal con su servidor Pansito Fanfics. Hoy les traigo el capítulo 3 de Garou en Danmachi. Sin nada más que decir los dejo con el capítulo. Espero que lo disfruten. En el capítulo anterior, un sueño muy particular había invadido el descansar de Garou. Este sueño eran los sucesos y las palabras que sucedieron en su mundo cuando fue derrotado por Saitama. Tras escuchar las últimas palabras, Garou se despertó repentinamente, preguntándose por qué había soñado con eso, y un conflicto entre lo que le había dicho Saitama y lo que había pensado y hecho durante mucho tiempo había comenzado dentro de él. Tras intercambiar unas cuantas palabras con Bell y luego tomar desayuno, ambos salieron de la iglesia para dirigirse al calabozo. En el camino pasaron por el restaurante de Mamma Mia para pagar la comida de la noche anterior, pero a Garou se le dijo que debía pagar los daños producidos por su pelea con Bete. Tras llegar al gremio supo que para entrar al calabozo debía ser un aventurero, pero lo que lo molestó más aún era el hecho que debía recibir la bendición de un dios para poder ser aventurero, lo que implicaba que debía unirse a una familia. Tras una fuerte discusión entre Garou y Bell sobre los diosas y su actuar para con los humanos y las demás razas, Garou comienza a explorar la ciudad, pero al estar sumido en sus pensamientos, no estaba muy atento a sus alrededores. Tras cruzarse con unos ladrones y acabarlos en solo unos segundos, llega a una sección del muro de la ciudad, y al sentarse para observar la nada, Garou se queda dormido. Mientras dormía, tiene una especie de sueño en donde él estaba con su cuerpo de niño y frente a él apareció una persona conocida para él. Su antiguo maestro, Bank. Tras tener una conversación pareciera haber durado solo unos cuantos minutos, al despertar del sueño ya era de noche. Al volver a la iglesia donde estaban Bell y Estia, Garou le dice a Bell que lo entrenaría y tras mirar a Estia le dice que se unirá a su familia. Cuando el ritual para convertirlo en parte de su familia había terminado, las estadísticas de Garou habían aparecido en su espalda. Tras pasar los datos a un papel, tanto Estia como Bell no podían creer lo que habían visto. Capítulo 3. El nuevo miembro. Mientras que Garou acababa de unirse a la familia Estia, ese mismo día durante la tarde en la mansión de la familia Loki se estaba dando una reunión entre los miembros de mayor nivel. Estos eran Finn, Riveria, Gareth, Ice y las hermanas amazonas. Bien. Supongo que ya todos saben o intuyen porque los llamé para que vinieran. Diría Finn dando inicio a su reunión. A lo que Riveria contestaría diciendo: supongo que quieres hablar sobre el chico de anoche, ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaba? A lo que Finn dijo: sí. Así es. Si mal no recuerdo su nombre es Garou. Gareth intervendría en la conversación diciendo: ese chico es bastante interesante sin duda. Nunca lo había visto antes y por su atuendo podría decirse que no es de la ciudad.
Aunque lo que más me llamó la atención fue su forma de pelear. A lo que Finn dijo. Eso es verdad. Sus ropas tienen un cierto parecido a las ropas de Oriente. A lo que Rivería preguntaría. ¿Entonces es posible que ese tal Garou provenga de las tierras de Oriente? Y Finn respondería. Es posible. No lo sabremos a no ser que se lo preguntemos. De pronto Tiona interrumpiría y diría mientras se llevaba sus manos detrás de la cabeza. Ahora que lo mencionan. Anoche el capitán dijo que ese chico había derrotado a Bete sin usar toda su fuerza. Y también hizo que usara sus habilidades y se transformara en bestia. Eso es sorprendente pensando que viene de fuera. A lo que al escuchar esto Finn cambiaría a una voz y rostro serio y diría. Precisamente de eso quería hablar con ustedes. De pronto todo el ambiente se tornó serio por las palabras de Finn. ¿Qué quieres decir con eso, Finn? Preguntaría Rivería con un semblante serio. A lo que Finn respondió. Estoy seguro que todos lo sintieron, ¿verdad? En el momento que Garou se levantó del piso después de que Bete lo golpeara al transformarse, en el aire se sintió como una especie de instinto asesino que venía de él. Y el otro tema es que en ese momento también comencé a sentir un enorme dolor en mi pulgar. Era como si mis instintos me dijeran que huyera o que no me acercara. A lo que al escuchar esto Gareth diría. Sí, yo también pude sentirlo. Aunque en mi caso solo fue el instinto asesino que dices tú. Después de que Gareth hablara Tione diría. Entonces es por eso que nos detuvo cuando intentamos intervenir, ¿verdad? Por lo que al escuchar esta pregunta de Tione, Finn respondió. Así es. Por una parte fue porque Bete inició todo, pero también fue porque no estaba seguro que pudiéramos contra él. Rivería al escuchar esto por parte de Finn le dijo con seriedad. ¿Hablas en serio, Finn? Creo que es la primera vez que dices algo así de forma tan seria. A lo que Finn dijo. Bueno. Si mi intuición no falla, y no creo que lo haga. Es posible que ni siquiera nosotros 6 juntos con Bete seamos capaces de derrotarlo. Ahora que lo menciono. ¿Cómo está Bete? A lo que Rivería respondía. Ahora se encuentra descansando en su habitación. Aunque no se encontraba tan mal cuando lo trajimos a la mansión para tratarlo y darle una poción para que sanara rápido, sí tenía uno que otro hueso roto y tenía múltiples heridas en su cuerpo. Probablemente le tome un día o dos volver a estar en perfectas condiciones. Después de que respondió Rivería, inmediatamente hablaría nuevamente Tione. Capitán. Creo que está exagerando con eso de que nosotros no podríamos ganarle a ese tipo. Pero sorpresivamente Ace hablaría. No creo que esté exagerando. Cuando ellos estaban peleando pude notar cómo ese chico esquivaba y bloqueaba fácilmente todos los ataques de Bete. Pero Tione replicaría diciendo. Sí, pero Bete también pudo golpearlo y bloqueó un golpe de ese chico. Pero Gareth sería quien interrumpiría esta vez. Aunque Bete le pudo conectar un golpe en su forma bestia. Garou se levantó como si nada y parecía que se había puesto un poco más serio después de eso. Pero tampoco era como si se hubiera tomado en serio la pelea, más bien parecía que estaba midiendo la fuerza de Bete. Y creo que es posible que su nivel sea mayor al nivel que tiene Utar. Pero hay algo más, ¿no es así, Finn? Esto último lo diría posando su mirada en Finn y dejando una sensación de intriga en el aire. También pudiste notarlo, ¿verdad? Así es. ¿Ese chico no mostró toda su fuerza? Diría Finn a lo que Gareth le pregunta. ¿Entonces quieres que hagamos algo o solo es para ponernos sobre aviso? A lo que Finn le responde. No es necesario, solo era para que entendiéramos un poco más a ese chico. Después de todo, Loki le ofreció unirse a la familia. Lo que significa que es lo bastante fuerte como para llamar la atención de un dios, ¿no lo creen? Inesperadamente, Yona dice una idea que se le había pasado por su mente en ese preciso momento. ¿Y si lo invitamos aquí para que luchemos nosotros juntos contra él para saber qué tan fuerte es?
La inesperada propuesta que había salido de su boca hizo que todos en la sala se sorprendieran. Pero al momento de dejar de lado la conmoción de lo dicho por Tiona, de alguna forma todos estuvieron de acuerdo con la idea de enfrentarlo juntos para saber qué tan fuerte es. Volviendo al tiempo actual. Estia y Bell estaban mirando anonadados las estadísticas de Garou. Estas eran las siguientes. Fuerza. Triple S, 3100. Resistencia. Cuádruple S, 5000. Destreza. Triple S, 3350. Agilidad. Cuádruple S, 4000. Magia. Y, 0. Nota del autor. Para los que se pregunten por qué Garou superó el límite de S999 en sus estadísticas, esto se debe a que rompió su limitador cuando luchó contra Super Aloy Darkseid y se transformó en monstruo. También siguió creciendo cuando se enfrentó a los demás héroes de clase S y contra Saitama hasta que fue derrotado por él. Fin de nota. Luego de quedar completamente sorprendidos por los enormes números que poseía Garou, pasaron a ver qué habilidades tenía. Estas eran: Ryusui Gansai Ken, Senputetsu Sanken, Kaigai Shinsatsu Ken, Transformación, Voluntad Indomable, Sentidos Sobrenaturales, Capacidad de Aprendizaje, Regeneración. Estas habilidades llamaron la atención de Estia ya que nunca había escuchado sobre ellas, pero dos de estas habían captado más la atención en ella. Una era Kaigai Shinsatsu Ken, que a un costado tenía algo escrito que decía lo siguiente. Condición de uso. Estado monstruo. Y la otra habilidad que llamó más su atención era transformación, del cual ya se hacía más o menos una idea de cuál era su efecto. A pesar de que ya existen habilidades entre algunos aventureros que les permite cambiar de forma, ciertamente eran debido a la raza del aventurero o era una habilidad que conseguía con el tiempo y con una descripción específica. Pero lo diferente con la habilidad de transformación que posee Garou, es que no tiene una descripción específica a lo que se puede transformar. Y cuando leyó la condición de uso de una de sus habilidades, la intriga la había inundado por completo, llegando a pensar que quizás la habilidad de transformación podría estar relacionada con dicha condición de uso. Antes de preguntar por esto, Bell y Estia pasaron a ver el nivel de Garou. Pero lo que vieron sus ojos fue algo totalmente extraño y desconcertante. El nivel de Garou se encontraba en interrogantes y un apartado único que ningún otro estatus de aventurero poseía se encontraba debajo del nivel. Esto era lo siguiente. Nivel de amenaza. Dragón triple más. Al terminar de leer el estatus de Garou, Estia diría asombrada. No puede ser. Esto tiene que ser una broma. Inmediatamente Bell diría con el mismo rostro de asombro. Diosa. Esto está bien, ¿verdad? No se equivocó, ¿verdad? Ambos voltearían sus rostros para mirar a Garou estando aún estupefactos, a lo que Garou al ver sus caras les preguntó. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué están mirándome así ustedes dos? A lo que Bell le diría aún estando sorprendido. Garou. Tus estadísticas. ¿Cómo es que tú? Increíble. Eres increíblemente fuerte, Garou. Pensé que había visto tu fuerza en la pelea de anoche, pero ahora que veo esto. Vaya. Ojalá un día pueda alcanzar a ser tan fuerte como tú. O al menos una mínima parte. Al terminar de hablar, Estia diría. Así es. Según esto eres muy fuerte, Garou. Y además nunca había escuchado de aventureros o miembros de alguna familia que hayan alcanzado números como los tuyos. Sorpresivamente Estia dejaría de hablar y al recordar la última frase de Bell diría. Espera. ¿Qué dijiste, Bell? ¿Qué quieres decir con la pelea de anoche? Al escuchar la pregunta de su diosa, Bell trataría de disimular lo que había dicho, pero era completamente inútil.
Después de contarle los sucesos ocurridos en el restaurante de Mamma Mía la noche anterior, los tres fueron a dormir a sus respectivos lugares. Pero en la mente de Estia había una duda que no la podía dejar dormir. Sin duda le alegraba que alguien fuerte como Garou se uniera a su familia, pero por otra parte estaba la duda de quién era o qué era en realidad. Esta duda había surgido principalmente debido a que su nivel se encontraba en interrogante. Que había un apartado que decía nivel de amenaza. Y lo más importante, que una de sus habilidades requería el estado de monstruo para usarse. La duda carcomía su mente, pero decidió que se lo preguntaría cuando estuviera sola con Garou. La mañana llegaría y tanto Bell como Garou despertarían con los primeros rayos del sol. Bell saludaría de Garou, el cual le devolvería el saludo con su tono de voz normal. Tras tomar su desayuno y prepararse para salir, Garou le pregunta a Bell. Oye mocoso, hoy también irás al calabozo, ¿verdad? A lo que Bell le responde. Sí, Garou. Todos los días voy al calabozo. ¿Quieres acompañarme hoy? A lo que Garou le responde. No. Hoy no quiero ir al calabozo, aunque sigo interesado en saber cómo son esos dichosos monstruos. Lo que quiero hacer hoy son dos cosas específicamente. La primera es ir al gremio para registrarme y que no me estén molestando cuando quiera entrar al calabozo. Y lo otro que quiero hacer es ponerte a prueba. Esto último dejó algo confundido a Bell, que le preguntaría a qué se refería con que lo quería poner a prueba. Eso es simple, mocoso. No puedo entrenarte si antes no sé de lo que eres capaz. Lo que significa que tú y yo tendremos una pequeña pelea. Respondería Garou con una pequeña sonrisa algo maliciosa. Bell, al escuchar que tendría que pelear contra Garou, sentiría como la inseguridad y el nerviosismo corrían por todo su cuerpo, y más aún al ver la sonrisa maliciosa que tenía Garou en su rostro. A lo que diría con algo de nerviosismo. ¿Realmente crees que eso sea necesario? A lo que Garou solo procedería a retirarse del lugar con la misma sonrisa maliciosa que había mostrado anteriormente, ignorando la pregunta de Bell. Al ver que su pregunta no fue respondida y veía como Garou se retiraba dejándolo atrás, Bell tomaría el papel que tenía escrito las estadísticas de Garou y juntos se dirigieron al gremio de aventureros. De camino a su destino, ambos pasaron por el restaurante de Mamma Mía y Bell recibiría nuevamente una pequeña caja con comida dentro por parte de sí. Al retirarse del lugar y estar a unos cuantos metros del restaurante, Garou le diría a Bell. Oye mocoso. No te diré con quién debes juntarte o no. Pero debes tener cuidado con esa mocosa. Al escuchar esto, Bell preguntaría. ¿Eh? ¿Te refieres a Sir? No tienes de qué preocuparte. Ella es muy amable conmigo a pesar de que la conozco hace 2 días. Garou solo lo miraría de reojo y le diría. Haz lo que quieras. No voy a ser tu niñera ni nada parecido. Después de esta charla el ambiente entre ellos era uno completamente de silencio hasta que llegaron al gremio. Ambos entrarían y Bell vería a Eina que se encontraba trabajando en unos papeles. Hola Eina. Diría Bell saludando a Eina. Ella, al escuchar la voz de quien había pronunciado su nombre, miraría en su dirección y vería que era Bell. Ah. Hola Bell. Vas al calabozo, ¿verdad? Mientras decía esto se dio cuenta que nuevamente estaba siendo acompañado por Garou. Ah. Señor Garou, muy buenos días. Garou solo la miraría seriamente y Bell procedió a hablar. Antes de entrar al calabozo venía a acompañar a Garou para que se inscribiera en el gremio. Al escuchar esto Eina diría algo sorprendida. ¿Con qué decidió volverse aventurero? Me sorprende un poco debido a su reacción de ayer. Bueno, empecemos pues con el registro. ¿A qué familia se unió señor Garou? A lo que Garou le respondería. Me uní a la familia de este mocoso. Diría mientras señalaba con su dedo a Bell. Eina se sorprendería al escuchar que ahora Bell tenía un nuevo compañero en su familia. Vaya Bell.
¿Quién diría que el segundo miembro de tu familia sería alguien capaz de pelear contra un aventurero de primera clase? A lo que Bell diría con un rostro y una voz alegre. Pues sí, la verdad. Cuando Garou nos dijo que quería unirse a nuestra familia, nos tomó por sorpresa a la diosa y a mí. Luego de hacer este comentario, Ina seguiría con la inscripción de Garou y diría: bueno. Eso ya está listo. Ahora solo necesito sus estadísticas para poder ingresarlas a los registros del gremio. Las tiene con usted, ¿verdad? A lo que Bell hablaría antes que Garou, entregándole la hoja con las estadísticas y habilidades de Garou. Al momento de recibir la hoja con el estatus de Garou y leerlo, Eina miraría nuevamente a Bell y le diría: Bell, ¿acaso quieres tomarme el pelo? ¿Puedes darme el verdadero estatus de Garou para que pueda anotarlos aquí? A lo que Garou le dice: ¿de qué estás hablando? Esa es la hoja que ocupó esa diosa. Pero Eina replicaría con tono molesto: eso es imposible. Esto es una maldita broma. Ningún aventurero puede superar el tope de rango S, que es 999. Tus estadísticas están mal o solo estás mintiendo. A lo que Bell le dice tratando de calmarla: Eina, por favor, no te enojes. No estamos tratando de hacerte una broma. Estas estadísticas son reales. Si quieres puedes ver el estatus de Garou por ti misma. Eina aceptaría ver el estatus de Garou y los llevaría a una sala de reunión. Garou estaría algo molesto por esto y se sacaría su camiseta, dejando al descubierto su trabajado y tonificado cuerpo. Eina se ajustaría sus lentes y comenzaría a leer el estatus de Garou que estaba escrito en su espalda. Pero al hacer esto, Eina se llevaría una enorme sorpresa y sus ojos se abrirían de par en par, dándose cuenta que la hoja que le habían dado con las estadísticas y habilidades de Garou eran reales. No puede ser. Realmente superaste el tope máximo. ¿Cómo lo conseguiste? Preguntaría Eina manteniendo su rostro perplejo, a lo que Garou respondía: ¿acaso eso importante? Ya comprobaste mis estadistas, así que ahora termina de hacer el registro. Esto lo diría con molestia, a lo que Eina le dice con amabilidad: bueno. Solo era una pregunta curiosa, ya que es la primera vez que veo algo así en el gremio y probablemente seas el único en la ciudad en tener esas estadísticas. Sin mencionar que también tu nivel es una incógnita, lo cual genera más curiosidad aún. A lo que Garou solo diría lo siguiente: si quieres saber cómo pasó, es porque llevo entrenando desde que era un niño. Garou solo diría esto para poder sacarse a Eina y sus preguntas de encima con esta mentira. La verdad era muy distinta. Garou tenía una noción bastante clara de por qué era posible que él sea el único que tenía esas estadísticas tan altas. Por su mente cruzaban las palabras de Saikos y de cómo le había contado sobre el proceso que puede llevar a un humano a convertirse en monstruo experimentando muchas veces la muerte. Garou había experimentado esto al enfrentarse contra Super Aloy Darkseid y Saitama, lo que había llevado a romper su limitador y tener un crecimiento explosivo. Obviamente, Garou no sabe sobre el limitador que rompió en su pelea contra Darkseid, pero al saber que experimentó la muerte varias veces, entendió que había conseguido un crecimiento explosivo que podía llevar a su estado actual. Tal y como lo había dicho Saikos en su conversación cuando estaba en la sede de la Asociación de Monstruos. La única interrogante que queda ¿es posible que lo mismo suceda en el mundo donde se encuentra ahora? ¿Acaso es posible que un humano o semihumano perteneciente a este mundo pueda conseguir un crecimiento explosivo como lo consiguió él en el suyo? Estas preguntas cruzaron un momento por su cabeza, haciendo que en su rostro se dibujara una expresión seria. Esto había sido notado por Bell y Eina y Bell le preguntaría: Garou, ¿pasa algo? Esta pregunta lo sacó de sus pensamientos y rápidamente dijo: no. No es nada. Luego de responder esa pregunta Garou diría: ¿ya terminaste de hacer el registro o no? A lo que Eina le contesta con tono amable: sí.
Así es. Ahora ya es un aventurero y puede entrar las veces que quiera al calabozo, pero tenga cuidado allí dentro. A lo que Garou diría: bien. Ya era hora. Y deja de decirme señor. No soy tan viejo. Seguidamente Bell le daría las gracias a Eina por haber hecho el registro. Luego de que ambos se retiraran, una de las trabajadoras del gremio y amiga de Eina se le acercó para molestarla un poco con Bell y preguntar por el chico que lo acompaña. Pero al momento de acercarse vería el registro de Garou que contenía su nivel, sus estadísticas y sus habilidades, y esto hizo que diera un enorme grito de sorpresa que llamó la atención de todos en el lugar. Esta mujer le preguntaría si los datos eran reales y Eina le diría: sí. Son reales, yo misma los revisé en su estatus. Aunque lo que me parece más extraño que el hecho que sus números estén por sobre el máximo es eso que dice nivel de amenaza dragón. Bell y Garou entrarían al calabozo y tras bajar unos pisos Garou dice con tono decepcionado: así que estos son los famosos monstruos del calabozo. Pues menuda basura. Esto es totalmente decepcionante. No son más que animales en estado salvaje o seres que también podrían considerarse semi-humanos. Esto lo decía por cómo se referían a algunas especies de semi-humanos que eran nombrados en las novelas y mangas de su mundo, y como algunos de los monstruos del calabozo coincidían con su descripción. Y aunque fueran monstruos, estas cosas solo alcanzan con suerte el nivel lobo. Esto último lo diría en sus pensamientos mientras miraba cómo los monstruos del calabozo se convertían en polvo al ser derrotados. En un principio, Bell estaba sorprendido como Garou acababa con mucha facilidad con los monstruos que lo atacaban, pero al escuchar ahora su comentario había quedado algo confundido y dijo: ¿decepcionante? ¿Qué quieres decir con eso? A lo que Garou responde manteniendo su tono de decepción: y lo más decepcionante es que estas cosas son increíblemente débiles. Se nota que ustedes nunca han enfrentado realmente a un verdadero monstruo. Esto último lo diría con un rostro serio y dijo: espero que el resto del calabozo no sea tan decepcionante como esto. Yo me largo, y será mejor que vengas conmigo. Así que coge esas piedras que soltaron si las quieres cambiar por dinero y volvamos a la iglesia. Voy a ponerte a prueba. Bell asentiría con su cabeza y comenzaría a recoger las piedras de los monstruos que habían derrotado en ese lugar y salieron del calabozo. Solo habían pasado unas cuantas horas desde que entraron al calabozo y cuando salieron era mediodía. Después de cambiar las piedras por dinero, ambos comenzaron a caminar en dirección a la iglesia en ruinas. Bell estaría nervioso en el camino y por su mente cruzaban un montón de pensamientos y cosas que podrían pasar cuando Garou lo ponga a prueba. Una vez ambos llegaron a la iglesia, Garou se detendría frente a la puerta y volteándose hacia Bell le dice: bien. Comencemos con esto. Atácame con todo lo que tengas y veamos de qué estás hecho. Al escuchar esto, Bell queda algo confundido y pregunta: ¿qué? Espera, ¿qué quieres decir con eso? Pero Garou solo diría: ¿con que no atacarás? Bueno, en ese caso entonces seré yo quien ataque primero. Solo te diré una cosa. Tras hacer una pequeña pausa en su frase, mira fijamente a Bell y con una sonrisa sádica en su rostro le dice: no mueras. Tras terminar de decir esto, Bell se confunde aún más, pero rápidamente es sacado de sus pensamientos por Garou, que se había lanzado contra él a una velocidad la cual no le dio tiempo a reaccionar. Garou le proporciona un golpe en el estómago que hace que Bell retrocediera unos metros y caiga al suelo retorciéndose por el golpe. Pero solo unos segundos después de caer, Garou se lanza una vez más contra Bell, esta vez con la intención de golpearlo en el piso. Bell logra moverse a tiempo y esquiva el ataque de Garou con una enorme dificultad, dejando solo unos milímetros de distancia entre su cuerpo y el puño de Garou. Vaya. Parece que lograste esquivarlo por muy poco.
diría Garou con su tono sádico mientras miraba a Bell tirado en el piso. A lo que Bell le diría: espera, Garou. ¿Por qué estás haciendo esto? A lo que Garou responde: ¿eh? Eso ya te lo dije, mocoso. Esto lo diría mientras tomaba a Bell de su ropa y lo aventaba contra la pared del edificio adyacente a la calle. Y después de que Bell se estrellara y cayera en la calle ya con algunas heridas, Garou le dice: te dije que tú y yo íbamos a tener una pequeña pelea para ponerte a prueba. Pero si esta es tu forma de reaccionar ante un ataque. Garou interrumpiría su frase para dar un salto y seguidamente atacar con su pie en la dirección de Bell, el cual al ver que había saltado, logró salir a tiempo de donde se encontraba sentado. Luego de finalizar su ataque, Garou le dice a Bell: déjame decirte que no tienes lo necesario para volverte más fuerte. Mucho menos para convertirte en héroe. Solo eres un completo y patético inútil. Al escuchar estas palabras por parte de Garou, Bell abriría sus ojos de par en par sorprendido que haya sido él quien haya dicho esas precisas palabras. Lo dicho por Garou lo había destrozado mentalmente y lo había sumido una vez más en sus inseguridades y complejos. Pero como si de una mano salvadora se tratase. El recuerdo de cómo Estia lo había acogido y aceptado a pesar de ser débil. Y el objetivo por el cual quería ser fuerte le habían dado fuerzas y logró salir de ese abismo creado en su mente. Ahora, ya con la mente en calma, se pone de pie con algo de esfuerzo y con tono serio le dice: lo sé. Sé que soy débil y que solo esperaba que las cosas pasaran sin que yo hiciera nada para conseguirlas. Pero ya no haré eso. A lo que Garou al momento de escuchar esto le dice: oh. ¿Y qué harás entonces? A lo que Bell contesta dándole una mirada seria: ahora seré yo quien haga que las cosas sucedan. Me volveré más fuerte. Cueste lo que cueste. Es último lo diría Bell mientras desenfundaba su daga para luego atacar a Garou. Pero el ataque de Bell sería esquivado y Garou le daría un golpe en el rostro a Bell que hizo que cayera arrodillado en el piso y Garou le dice: así que cueste lo que cueste. Bien, veamos si tus actos corresponden con tu determinación. Tras decir esto, Bell se limpia un poco la cara de la sangre que salía de sus heridas y se pone de pie y da una pequeña sonrisa a Garou. Luego de hacer esto, ambos se ponen en guardia para pelear. Durante toda la pelea y los primeros golpes, Garou había contenido casi en su totalidad su fuerza para no matar a Bell en el proceso. Pero sí golpeaba lo suficientemente fuerte como para dejar en mal estado a Bell. Luego de unos minutos, Garou se encontraba completamente intacto y sin rastros de cansancio. Pero Bell se encontraba tirado en el piso, jadeando y con una respiración pesada que demostraba su gran fatiga por la pelea. Y mientras aún estaba tirado en el piso, Bell le pregunta a Garou: ¿y bien? ¿Pude pasar tu prueba? A lo que Garou le responde: bueno. Eres increíblemente débil. Eres predecible y tus movimientos son extremadamente toscos y torpes. Incluso hasta un novato puede pelear mejor que tú. Por un momento, estas palabras habían comenzado a derrumbar las esperanzas de Bell, pero todo eso cambió cuando escuchó lo siguiente. Pero tienes espíritu y una gran determinación. Y tus acciones lo demostraron. Diría Garou mirando a Bell, que al escuchar esto, inevitablemente se había formado una sonrisa en su cara y había comenzado a reír por la alegría. A lo que Garou agregó: pero te advierto que el entrenamiento que te daré será duro. Habrá momentos en los que desees morir, pero te volverás fuerte. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? A lo que Bell levantaría su torso para sentarse en el piso y manteniendo su sonrisa le contesta: sí, Garou. Por favor. Entréname para que pueda volverme más fuerte. ¿Y bien? ¿Pudiste conseguirlo?
Le preguntaría Bang al profesor Kuseno. A lo que él respondió. No vas a creerlo. Pero Garou no se encuentra ni en esta ciudad ni en ninguna otra. A lo que Bang diría. ¿A qué te refieres? A lo que el profesor Kuseno le responde. Garou no se encuentra en este mundo. Está vivo. Pero no se encuentra en este mundo.